Eh, Respecto al tema que estamos revisando de capacitancia, arreglos de capacitores, hemos estado analizando algunos de los casos más comunes. Creo que es un tema muy relevante para nuestro reto porque de aquí se deriva la solución que ustedes van a ir desarrollando, ¿no? Bueno, ya nada más faltan 4 o 5 personas y comenzamos. Les decía que el día de hoy lo que vamos a trabajar es terminar con las geometrías cilíndrica y esférica. Nos falta analizar esos capacitores. Vamos a trabajar con dieléctricos. Vamos a incluirlos ya en nuestro análisis para ver cómo se modifica la capacitancia de estos elementos. Y comenzaremos con las actividades que tienen que ver ya con resistencia y resistiva. Vamos a empezar a analizar nuevas propiedades de los circuitos eléctricos para analizar arreglos de circuitos. Bueno, déjenme presentar en la pantalla. He preparado para manera de práctica un poquito de resumen de lo que hemos estado haciendo, una pequeña actividad en Kahoot. Nos va a servir de práctica para que ustedes pues lo puedan ver. Ok, voy a compartir mi pantalla. Ahí están ya todos. Listo, ya llevamos 26, 27 personas. Profe, ¿podría Sí. poner el código? Es que me acabo de meter y no Voy lo empezando, veo. Gil. Perdón, Ro. Voy empezando. Apenas voy a presentar la pantalla. Ah, ok. Ahí está. Bueno, vamos a practicar lo que hemos estado haciendo de potencial, capacitancia, arreglos de capacitores. Vamos a hacer de esta manera. La idea es que lo vayamos analizando juntos, dependiendo de las respuestas que ustedes hagan. Vamos a ver alguna dificultad que se tenga y a partir de ahí pues irlo reforzando, ¿sale? Bien, en la pantalla, ¿quieren con música o sin música, chicos? Con música, Sí. ¿verdad? Déjenme nada más. Nada más ustedes mover un poco el volumen porque se eleva mucho. Ahí está el pin en la pantalla. Tienen que entrar a kahoot.it y el código del enrolamiento es 7025913. No se les olvide colocar su nombre para poder ubicarlos. Y la oferta que les hago es, los primeros 5 lugares tienen 2 décimos extra, ¿sale? Muy bien, 24, ya faltan menos. Muy bien, ya están todos. Vamos a comenzar. ¿Listos, chicos? Ok, empezamos. Habla sobre los temas básicos de capacitancia. ¿Listos? Primer ejercicio. Capacitor de placas planas. Ya lo analizamos. Vamos a ver. Nos dice, las placas planas de un condensador paralelo están separadas entre sí 2 centímetros a lo ancho y 4 a lo largo. ¿Cuál debería ser la separación que exista de aire entre las placas de este condensador si su capacitancia es de 4 picofaradios? Tiene 2 por 4 y su capacitancia es de 4 picofaradios. ¿Cuál debería ser, muchachos, la separación que exista entre estas placas?
Bien, ya tenemos 18, 19 respuestas. Esperamos a los demás. Tiempo, muchachos. Muy bien, la respuesta era 8 por 10 a la menos 4 metros. Es la distancia, ¿no? Ahí hay un error. Debe ser simplemente la separación. Ahorita lo vemos. Bien, vamos a ver rápidamente para no dejar duda de lo que estamos haciendo. Déjenme presentarles la pantalla. Eh, vamos a ver. Ok. Veamos. Vamos a analizar el caso para que pues, podamos ver qué es lo que teníamos que hacer en este caso. Ahí seguramente ya tienen a la vista. Ahí está el caso que estábamos analizando. Les decía, las placas de un condensador en paralelo están separadas entre sí 2 centímetros a lo ancho y 4 centímetros a lo largo. ¿Cuál deberá ser la separación del aire de las placas de este condensador? Si la capacitancia total debería ser de 4 picofaradios, ¿no? Bien, nada más vamos a revisarlo. Ahí estaba el capacitor, ¿sí? Y nos decían cuál debería ser la separación en el aire de las placas. Hay un error nada más de unidades, pero vamos a revisarlo. ¿Se acuerdan que la capacitancia de un capacitor de placas planas se definía por el área, la permitividad eléctrica del aire y la separación, ¿no? Nos pedían la distancia. La distancia era el área, la permitividad sobre la capacitancia. Para este caso, muchachos, el área era, las placas de un condensador paralelo están separadas entre sí 2 centímetros. Ok, tiene 2 centímetros de ancho y 2 centímetros de alto. La permitividad del aire, ¿se acuerdan, chicos? ¿Cuánto es? ¿Se acuerdan cómo? 8.5, ¿no? 8 puntos. Por eso era menos 12. Por 10 a la menos 12, sí. Ok, 8 puntos. 85. Por eso era menos 12. Por 10 a la menos 12. Muy bien. Y la capacitancia nos indicaban que eran 4 picofaradios. 4 por 10 a la menos 12 faradios. ¿Están de acuerdo? Bueno, vamos a simplemente a sustituir sobre esta ecuación y vamos a ver cuál es la separación que debería tener nuestro capacitor. Tendríamos 0.02 metros por 0.04 por 8.85 por 10 a la menos 12 newtons coulombs metro cuadrado entre 4 por 10 a la menos 12. ¿Cuánto nos da, chicos? Da 1.77 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3 metros, ¿verdad? Sí. Esa era la distancia que debería tener. No se ve aquí, ¿no? Están mal las respuestas. Pero esa debería ser la separación que debería tener el capacitor. 1.77 por 10 a la menos 3. 0.00177 metros. ¿Está bien, chicos? Bueno, seguimos. Vamos a regresar. Vamos a tratar de ir avanzando. Lo importante es que practiquemos y que de alguna manera nos sirva de análisis lo que estamos haciendo. Regresamos. Vamos a ver. Seguimos con el siguiente caso. Ahí las respuestas están incorrectas. Capacitor. Vamos a ver sobre un capacitor. Dice, un condensador que tiene una capacitancia de 4 microfaradios está conectado a una batería de 60. ¿Qué carga se deposita en el capacitor, chicos?
Excelente, chicos. La capacitancia es carga sobre voltaje, simplemente despejábamos el potencial, la carga, perdón, y de ahí teníamos 240 microcoulombs. Muy bien. Prácticamente todos tuvieron la respuesta correcta. Seguimos. Bien, capacitor de placas planas nuevamente. Nos dice, las placas de un condensador están separadas 3 milímetros y tienen un área de 0.044. ¿Cuál es la capacitancia si se utiliza como dieléctrico el aire o el vacío? ¿Cuál es la capacitancia de este capacitor, chicos? Un condensador tiene separación 3 milímetros y tiene un área de 0.04 metros cuadrados. Muy bien, terminaron todos. La gran mayoría contestó que debe de ser 118 picofaradios, ¿no? Bien, lo importante es que recordemos que la capacitancia de un capacitor de placas planas es el área, la permitividad eléctrica del aire o el vacío entre la separación, ¿no? 118 picofaradios. Muy bien, ahí va, vamos avanzando. Eliel va en primer lugar, Sofía, Raimundo, Karen y Kevin. Bien, pasemos a la siguiente pregunta. Energía potencial eléctrica, ¿ok? Dice, la energía potencial de un sistema constituido por dos cargas idénticas es de 4.50 millijoules por 10 a la menos 3, cuando la separación entre ellas es 38 milímetros. ¿Cuál es la magnitud de cada carga? ¿Sí? La carga es la misma en las dos. ¿Cuál es la magnitud de la carga entre las dos si la energía eléctrica entre ellas es de 4.50 millijoules? Tiempo, muy bien. Vamos a ver. Ok, aquí tenemos algunas dudas. La respuesta es 139 micro. Muy bien, vamos a ver. Rápidamente déjenme mostrarles en la pantalla para que podamos observar. ¿Ok? Voy para acá. Vamos a ver. Ok, ustedes pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Ahí está. Bien, el caso que ustedes tenían nos decía que la energía potencial de un sistema constituido de dos partículas idénticas era de 4.5 millijoules, cuando la separación era de 38 milímetros. ¿Cuál era la magnitud de cada carga? Recuerden que la energía eléctrica era la constante eléctrica, el producto de las cargas entre la distancia de separación entre ellas. ¿Se acuerdan de esta expresión? Esa es la energía potencial eléctrica. Muy bien,
Nos decían que las dos cargas eran iguales y que tenía una energía eléctrica de aproximadamente 4.5 por 10 a la menos 3 joules. ¿Sí? Así como la separación que existía entre ellas, que era aproximadamente de 38 milímetros. 38 milímetros. Es 38 por 10 a la... Tenemos 38 entre 1000 metros. ¿Ok? Ahí está la información. ¿Cuál era la carga en cada una de ellas? Simplemente había que... La energía eléctrica era K, Q por Q, entre R. Para este caso, la carga era la energía eléctrica por el radio sobre la constante eléctrica. Y al momento de obtener la raíz cuadrada de ambos lados, nos decía que era aproximadamente 4.5 por 10 a la menos 3 joules por la distancia, 38 entre 1000, entre 9 por 10 a la 9, la constante dieléctrica. ¿Cuánto les da, chicos? La carga que debería tener ambas para tener esa energía eléctrica. 1.38 por 10 a la menos 7. Coulombs. ¿Ok? Sí, o coulombs. aproximadamente 13.8 microcoulombs. Aproximadamente, ¿no? Aquí había un error, ¿no? Debería ser esta, ¿verdad? Pero decía 139 microcoulombs. Había un error de... Y al transformarlo de 1.38 sería 138 microcoulombs. ¿Sí está bien? Sí, no, porque o sea, de 1.38 por 10 a la menos 7 a microcoulombs, según yo serían 138. Ok. No, según yo sí son 3. Son 13, ¿no? Cuando lo pasa a menos 6, solamente es 13.8. Habrá que checar las operaciones o si está mal capturado la respuesta, ¿no? Pero si sus cálculos están correctos, Coulomb. O sea, eso hice es- mal. ¿sí está bien? Sí. Muy bien. Bueno, ahí está el proceso. Realmente lo más importante es que tenemos forma de... Son 1, 2, 3, 7. Sí, está bien. 1.8 por 10 es 13.8 microcoulombs. Muy bien, chicos. Pasemos a la siguiente. Profe, ¿no Sí, sería adelante. punto 138? Voy de regreso. Bueno, no sé. Voy de regreso para que lo... Listo, ahí está, Gil. ¿Decías qué? O sea, en vez de 13.8 ¿no sería punto 138? Se corre el punto a la derecha. O sea, tenemos menos 13.7. Al momento que lo corres a la izquierda, se agrega un valor más, ¿no? 13.8. Sí está bien como está aquí. Si le agregas Bueno, un decimal, el problema es nada más saber si la respuesta es 1.38, pero parece que sí, ¿no? sí, sí es. Sí, es 1.38. Sí está bien, es 13.8 la respuesta correcta. Bien, vamos al siguiente caso. Les digo nuevamente, lo importante es que estemos repasando estos conceptos. Voy a compartir mi pantalla. Ok, ahí está. Seguimos. Bien. Arreglo de capacitores. Vamos a ver. En la siguiente figura se muestra un capacitor. ¿Cuál es la capacitancia equivalente, chicos? ¿Qué pasa? Contestaron 4 personas. Se les fue muy rápido, ¿verdad? Sí. Sí, de hecho yo sí le iba a picar a ese, pero ya no me dio tiempo. Ok, vamos a ver. Ahí está. Ese es el arreglo que ustedes tenían. Era muy sencillo. Por ejemplo, tenían que sumar el inverso de 3 y 6. ¿Cuánto les da, chicos? Un noveno. Un No, tercio perdón, no sé más sumar. 1 entre 6, ¿verdad? Son en serie. Les da 1.5, pero es el inverso de eso. Les daba 2, ¿verdad? Sí, Y 2, los en paralelo se suman. 4 y 2. 6. La respuesta era 6, ¿verdad? 6 microfaradios.
¿Sí están de acuerdo? Por eso les daba muy poquito tiempo, porque era muy rápido hacer este caso. ¿Sale? Buzos caperuzos. Va, el que sigue. Sigue arreglo de capacitores. Determine la capacitancia equivalente de estos 3 capacitores, chicos. Está mal, ¿no, prof? Sí, profe, es 4.33. Está muteado, Está profe. muteado. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí. Y les compartía que está incorrecta la respuesta, es 4.33, ¿verdad? Esa es la profe. respuesta correcta. Y hay un error en la... Bien. El siguiente caso. ¿Cuál es la energía potencial de una carga de 6 microcoulombs localizada a 50 milímetros de una carga de 80 microcoulombs? Está muteado. Profe, creo que está muteado. Vamos por la última pregunta. Dice, ¿qué diferencia de potencial eléctrico, se requiere para almacenar una carga de 800 microcoulombs en un condensador de 40 microfaradios?
20 volts. Ok, había que despejar simplemente el potencial, que era carga sobre capacitancia, ¿verdad? Muy bien, chicos. Bueno, ahí con algunos errores en la actividad, pero vamos a ver. Falta una. Potencial eléctrico. El gradiente de potencial entre dos placas paralelas de 4 milímetros de separación es 6.000 volts metro. Ese es el campo eléctrico. Acuérdense que el gradiente de un potencial es el campo eléctrico. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre las placas? Tienen el campo eléctrico, tienen la separación. ¿Cuál es el potencial entre las dos placas? Bien, 24 volts. Lo más importante es recordar la relación entre el potencial eléctrico y el campo eléctrico. Muy bien. Déjenme dejar de compartir. Perfecto. Nada más para no dejar duda con este caso. Miren. Ok, ahí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Bien, este es el caso que tenían. Nos decían que en un capacitor de placas planas, el campo eléctrico o el gradiente del potencial eléctrico era 6.000 volts por metro, que ya sabemos que es lo mismo que Newton sobre Coulomb. Bien, la separación era 4 milímetros y nos preguntaban el potencial, el voltaje entre las dos placas. ¿Qué sabemos aquí? Que el potencial eléctrico, el campo eléctrico, perdón, se relaciona de esta manera. Es la integral de línea del campo sobre una trayectoria. Para el caso de un capacitor de placas planas, sabemos que el campo eléctrico es constante y era sigma sobre epsilon 0. ¿De acuerdo? Entonces el potencial eléctrico simplemente era el campo eléctrico por el desplazamiento. Y como solamente nos movíamos de la placa A a la placa B, eso es equivalente a la distancia. Para este caso era simplemente el campo por la distancia en valor absoluto. E por D. ¿Cuál era el potencial? 6.000 volts por metro por 4 milímetros. 4 entre 1000. ¿Cuánto les daba eso, chicos? 2.4 por 10 a la. La 1. 2.4 volts. Ese era el potencial que había para que se cumplieran esas condiciones. ¿Ok, chicos? 24, ¿no? Aquí hay un punto de más. $24 volts. Muy bien. Bueno, esos eran los casos que teníamos de práctica. Lo más importante era que repasábamos estos conceptos y de alguna manera nos ayudaron a tomar un poco sobre la secuencia que estamos realizando. ¿Ok? Déjenme dejar de compartir. ¿Ok? Ok. Chicos, lo que vamos a hacer en esta segunda parte de la clase es terminar con el análisis de los capacitores de placas planas. Nos falta el análisis de capacitores de placas cilíndricas, de placas esféricas y empezar con el análisis de materiales dieléctricos. Es algo que hemos estado conversando, pero no lo hemos profundizado en este análisis. ¿Ok? Bueno, lo que vamos a trabajar en este momento es tratar de vincularnos
con los capacitores de placas cilíndricas, esféricas y pasamos con dieléctricos para que podamos tener mayor profundidad en esta aplicación. Déjenme presentarles en pantalla. ¿Sí? Vamos a analizar un capacitor de placas cilíndricas, ¿no? Ustedes pueden ver en la pantalla la geometría que tiene un capacitor de placas cilíndricas. Básicamente, es un dispositivo que consta de 2 cilindros concéntricos, uno en la parte exterior y otro más en la parte interior. ¿Ok? Con cierta geometría. Vamos a colocarle aquí el radio interior R1 y el radio exterior R2. Se acumulan las cargas que tiene en el exterior. Normalmente en el exterior se coloca la carga positiva. ¿Por qué? Porque el conductor del centro es el que tiene la carga negativa. Ahí ustedes lo pueden apreciar. ¿Están de acuerdo, chicos? Bueno, recuerden que en ambos la carga es la misma, pero con signo contrario. Vamos a determinar las propiedades de este capacitor de capas cilíndricas, ¿no? Vamos a ver de qué variables depende. ¿Está bien, chicos? Bueno, para ello, analicemos la propiedad de capacitancia. Vamos a analizar la capacitancia en una geometría cilíndrica. Gil, ¿te acuerdas cómo se define la capacitancia? ¿Yo? ¿Sí? Carga entre diferencial de potencial. Muy bien. La carga que se almacena entre la diferencia de potencial. Bien. La carga es la misma, por lo que el único elemento de cálculo que vamos a analizar, pues es el potencial. Esto es lo único que nos falta. Determinar el potencial eléctrico entre las dos placas. ¿Están de acuerdo, chicos? Bien. Tratemos de responder esta pregunta. ¿Cuál es el voltaje que se determinaría dentro del capacitor? ¿Ok? ¿Alguna idea de cómo determinar el potencial? Pues podríamos, no sé, usar los radios ¿Ok? Entonces, como distancias, ¿no? vamos a tener que utilizar esas distancias. ¿Y cómo se define el potencial en general, Fer? Hay 2 formas de calcular el potencial. Potencial era Es con la ley de capacitancia Gauss, entre ¿no? carga, capacitancia entre carga. Ok, si tuviéramos la carga y la capacitancia, pudiéramos despejarlo. Y hay otra expresión que puede determinarse a través del campo eléctrico, ¿se acuerdan? El campo eléctrico que se observa dentro del capacitor. Como esta es una distribución de carga, necesitamos determinar esta propiedad a través del campo eléctrico que se genera en su interior. Entonces, lo que vamos a hacer es observar cuál es, muchachos, el campo eléctrico que hay en el interior, que seguramente va hacia acá, va hacia el centro. Es una geometría radial. Entonces, ¿cómo es el campo eléctrico en el interior de un capacitor de placas paralelas? Este instrumento, a lo mejor lo han visto, es el principio básico de los cables coaxiales. Ahorita les muestro una foto de un cable coaxial, el que se utiliza para señales de audio y video, televisión. Bueno, se utilizan estos cables porque al retener una carga distribuida permite mantener por distancias muy largas y con una buena calidad la señal de audio y video. Bueno, ¿cuál es el campo eléctrico en el interior? ¿Se acuerdan cómo determinar el campo eléctrico en una geometría cilíndrica? Sí, nos apoyábamos de un principio fundamental. ¿Quién es, chicos? El de Gauss. Nos tenemos que apoyarnos con la ley de Gauss. Ok, ¿y qué nos decía Gauss? Para encontrar el campo eléctrico en una distribución tenemos que proponer una superficie cerrada. ¿Qué recomiendan hacer para poder estudiar ley de Gauss, chicos? ¿Qué geometría nos recomendarían ustedes colocar? Un cilindro. Un cilindro, muy bien, a lo largo de una cierta longitud, ¿verdad? ¿Les parece? Bien, si lo vemos de frente, voy a tratar de
visualizar con mucho cuidado. Aquí está el primer cilindro. Aquí está el segundo. Seguramente lo que vamos a tener que hacer es colocar unas superficie cilíndrica cerrada en el interior, ¿sí? Que pueda encerrar a los dos cilindros. Esta es nuestra superficie gaussiana. Ok. Y la ley de Gauss nos dice que el flujo eléctrico es igual a la carga encerrada sobre la permitividad eléctrica. Bien. Sabemos que vamos a extender a lo largo de una cierta longitud. ¿Cuál es la carga que se encierra, chicos? La carga que tenemos aquí encerrada. ¿Cuánto vale? Menos Q, o sea, ¿no? Ok, Q si tuviéramos toda la longitud, pero vamos a ver, si fuera una densidad de carga distribuida, que es una superficie, sería la carga por unidad de longitud, ¿verdad? ¿Cierto? Esa carga encerrada va a depender de la densidad por la longitud. ¿Cierto, chicos? Estamos en una superficie distribuida, sigma por L. Muy bien. Y es la carga negativa, ¿no? Como bien dicen, al final será la carga acumulada Q. Bien. La superficie gaussiana, sabemos que es el campo a lo largo de una trayectoria cerrada. El flujo eléctrico que sale de esta superficie gaussiana, ¿no? Ahí está el campo eléctrico señalado. Es constante y tiene que ser sigma por L entre epsilon sub 0. ¿El campo para esta sección transversal es constante o variable, chicos? Constante. Constante. Es constante. Entonces el campo, por la integral de línea que hay en esa superficie, tiene que ser igual a sigma por L sobre epsilon 0. Y esta integral de línea tiene que ver con el flujo. El flujo que estarán de acuerdo, muchachos, ¿sí? La sección que tenemos que, perdón, integral de área, que tenemos que mostrar, hay tres flujos, el flujo en la cara superior, el flujo en la cara inferior y el flujo en la cara lateral. ¿Están de acuerdo? En estos tres flujos, ¿cuál de ellos realmente existe? Porque en dos de ellos parece ser que no. ¿En cuál de ellos sí hay flujo, chicos? La lateral. La lateral. Lo que es la cara superior y la cara inferior son cero los flujos. ¿Por qué, muchachos? Paralelos al campo eléctrico, ¿no? Porque las vectores de área son perpendiculares, ¿ok? ¿A quién? Al vector de campo, ¿no? ¿Se acuerdan? Son perpendiculares los vectores de área al vector de campo, pero en la cara lateral son paralelos. Este es el área lateral. El flujo es el campo por el área lateral. Ok. Para este caso, si desdoblamos ese círculo, se queda como un rectángulo. Y ese rectángulo tiene de longitud, de altura L, perdón, y al momento de desdoblarlo 2pi por R. ¿Cierto? Bueno, entonces el campo va a ser campo por área, 2pi por R por la longitud. Sigma por L sobre epsilon sub 0. Para este caso, chicos, ¿qué pasa con la longitud? Aunque nos lo hubieran dado, no era La necesario. L se elimina. No era necesario tenerla. El campo eléctrico es constante y se vuelve sigma sobre 2pi epsilon sub 0, 1 sobre R. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora, nada más para regresar. Sigma era carga sobre L, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Entonces el campo en el interior era carga sobre 2pi L epsilon sub 0. Bien, ahí está, muchachos, el campo en el interior. Pero lo que buscábamos era el potencial. ¿Ahora qué vamos a hacer? Potencial eléctrico entre las dos placas. Vamos a calcular el... El 1 sobre R, ¿no? Muy bien. Tendríamos como la carga
la longitud y epsilon sub 0 son constantes, lo podemos extraer de la integral y nos queda solamente la integración sobre la distancia, el inverso de R. Es una integral tabla, chicos. ¿Quién es? Logaritmo de R. Muy bien. Nos va a dar menos Q entre 2 pi L epsilon sub 0 logaritmo natural de R, evaluado de R1 a R2. ¿Están de acuerdo? Bien, al evaluarlo, voy a utilizar este signo menos dentro del logaritmo. Se van a invertir los límites de integración, ¿verdad? Sí. Sobre 2 pi L epsilon sub 0 logaritmo natural de R1 entre R2 aplicando ya las leyes de los logaritmos. ¿Cierto, chicos? Era una resta, ¿se acordarán? Sí. Y luego al momento de utilizar las propiedades del logaritmo se queda una división. Bien, ya tenemos el potencial. Finalmente, ¿cuál es la capacitancia? Es carga sobre voltaje. ¿Ok? ¿Se elimina la carga? Se va a simplificar la carga. ¿Y qué tendríamos? 2 pi L epsilon sub 0 sobre ln de R1 sobre R2. Exactamente. Muy bien. Y depende otra vez, como en el caso de las placas paralelas, solamente de la geometría. Esto de aquí es la geometría, ¿verdad? Esta es la geometría que tiene el capacitor. ¿Y esto que está aquí de qué es? El material dieléctrico, lo que existe entre las placas. ¿Están de acuerdo, chicos? Bien, observen, mientras más largo, ¿qué va a pasar con la capacitancia? Aumenta. Ok. Y aquí nada más hay que checar la relación de R1 entre R2. Mientras más pegados estén los dos lados, la relación de R1 entre 2, mientras más cercana, mientras más pequeña sea esto, la capacitancia va a aumentar, ¿verdad? Sí. La relación de R1 es... Bueno, nuevamente se comprueba que la capacidad de almacenar carga solamente depende de la geometría y del material que hay entre ellos. Bueno, es algo que teníamos que hacer. Llegamos a demostrar este parámetro de la capacitancia de un capacitor de placas planas. El capacitor depende de la geometría y de la relación de los radios que hay entre los dos. ¿Está bien, chicos? Perfecto. Ahora, ¿qué pasa, muchachos, si ahora cambiamos la geometría? ¿Qué pasa si ahora tenemos una geometría esférica? Podríamos demostrar que la capacitancia es 4 pi epsilon sub 0 entre la resta de los radios que hay entre los dos capacitores. ¿Chicos? Sí. Bien. ¿Qué les parece si ustedes vamos practicando juntos cómo obtener ahora esta propiedad que también tiene que tener relación con la geometría y el material? ¿Con qué empezamos, chicos? ¿El campo eléctrico? Muy bien, el campo eléctrico. El campo eléctrico que lo vamos a obtener a través de la ley de Gauss. El flujo sobre una trayectoria cerrada es igual la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Pregúntense, chicos, para este capacitor, observen, muchachos, que aquí tenemos un radio interior R1, las cargas positivas están en el interior. ¿Ok? Y fuera de él está una segunda esfera con un radio R2, y aquí hay cargas negativas. ¿Dónde que deberíamos colocar nuestra superficie encerrada para calcular el campo eléctrico? ¿En el exterior? ¿En el exterior de quién? De la de positivo. Muy bien. Vamos En a medio. colocar en medio, perfecto. Una superficie gaussiana que encierre la primera carga, ¿no? ¿Por qué ahí? ¿Por qué nos interesa el campo eléctrico que la atraviesa, no? ¿Cierto? Sí. Bien, el campo eléctrico es paralelo a la superficie. Aprovechamos la geometría de la distribución. Bien, el flujo eléctrico
sobre esa superficie tiene que ser igual a la carga que encierra, ¿están de acuerdo que es Q? Entre epsilon sub 0. Campo, ¿es constante o variable sobre esa superficie gaussiana, chicos? Constante. Constante. Aprovechando eso, el campo es constante y solamente nos queda calcular la superficie que hay de esa geometría. Es una esfera, ya sabemos cuál es el área de una esfera. De la superficie de una esfera, ¿cuánto vale, chicos? 4pi por r cuadrado. 4 pi r cuadrada. Muy bien. Entonces, el campo por 4 pi r cuadrada tiene que ser igual a la carga sobre epsilon sub 0. Y el campo en el interior de la esfera es simplemente Q sobre 4 pi r cuadrada epsilon sub 0. Rápidamente, 4 pi r cuadrada, 1 sobre 4 pi r cuadrada, ¿quién es, chicos? K. Entonces nos queda K por Q sobre R cuadrado. Muy bien, ahí está el campo. Por ahí un repaso de lo que en algún momento dado vimos con ley de Gauss. Seguimos. Ahora el potencial. Karen, potencial eléctrico, ¿qué hacemos? Tenemos que poner todo en lo de la integral. Ok. O sea, Potencial. lo del campo eléctrico por el diferencial de radio. Ok, el potencial es la integral de línea del campo sobre un desplazamiento, que vamos desde el radio interior hasta el radio exterior. Lo que dice esta ecuación, muchachos, es que vamos a medir cuánta energía se requiere para una carga desde la radio interior, la vamos a desplazar hasta el radio exterior, ¿verdad? ¿Cuánta energía por unidad de carga nos demanda realizar ese desplazamiento? Ese es el potencial eléctrico. Ok, veamos cuánto es el potencial entre las dos placas. El campo ya sabemos que es K por Q sobre R cuadrada. Vamos a desplazarnos sobre R desde el radio 1 hasta el radio 2. Bien, ¿qué tenemos aquí, chicos? Una integral de 1 sobre R cuadrada. También es muy sencilla esa integral. ¿Quién es, chicos? Integral de R a la menos 2. Menos 1 sobre r. Muy bien, menos 1 sobre R más una constante en el caso de la antiderivada. Ok, entonces el potencial entre los dos puntos va a ser menos K por Q por menos 1 entre R. Valuado desde el radio interior hasta el radio exterior. ¿Qué tendríamos al momento de evaluarlo, chicos? Sería, se van los signos, si se dan cuenta, K por Q sobre 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Bien, ya tenemos el potencial, pero lo que buscábamos era la capacitancia, chicos. La carga sobre eso. Muy bien. La capacitancia de un... Profe, una duda. Sí. No, nada. ¿Sí, Karen? ¿Todo bien? Sí. Ok. La capacitancia es carga sobre capacitancia. K por Q sobre 1 sobre R2 menos R1. Ok, se cancelan las cargas y ¿qué tenemos al final, chicos? 1 sobre K por 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Perfecto. Y recordar que K era 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Epsilon sub 0. Podríamos, simplemente para dejarlo de manera equivalente a la expresión que vimos, va a ser Q por 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por 1 sobre R2 menos 1 sobre R1, y esto sería equivalente a Q se va, Pero ¿verdad? se vería sin la Q. Sí, ya se va. Sí. Tendríamos 4 pi epsilon sub 0, haciendo las divisiones, entre 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. ¿Están de acuerdo? Bueno, esta es la capacitancia de un capacitor de placas esféricas, que se puede ver de otra manera. ¿Qué pasa si ustedes suman las dos fracciones? ¿Qué tendríamos? Como un denominador, chicos. R2, R1. Algo así, ¿verdad? Y cuando ustedes lo sustituyen, nos va a quedar R1 menos R2 entre el producto de los radios, y quedaría equivalente 4 pi epsilon sub 0 el producto de los radios entre la resta de los radios. ¿Cierto, chicos? Sí. Nuevamente nos muestra que el capacitor esférico depende del material
y de la geometría. ¿Sí? De la relación entre los radios. Mientras más cercanos estén las placas, más grande va a ser la capacitancia. ¿Están de acuerdo, chicos? Bueno, esto era lo que teníamos pendiente por analizar, de cuál era las capacitancias de estos dos. En particular, nos interesa mucho este capacitor, el de placas cilíndricas, porque algunos de ustedes van a trabajarlo para analizar su sensor, pero también algunos de ustedes también van a trabajar con el sensor de capacitores de placas planas. También este va a ser muy relevante. Si alguno de ustedes quiere modelar la geometría de un contenedor esférico, como el que acabamos de ver, pues ahora pues tendrá que analizarlo con esta geometría, ¿no? Lo más importante es que pues pudimos analizarlos y demostrar cuáles son las propiedades geométricas del cual se genera este almacenamiento de carga. Ok, chicos. Bueno, la última parte que nos resta es platicar sobre los materiales dieléctricos y ver cómo afecta esto a nuestro caso. Bien, hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta del análisis de capacitores cilíndricos y esféricos? No. ¿Seguros? Miren, aprovechando, déjenme nada más mostrarles aquí mi pantalla. Ok. Y aplicaciones de capacitores cilíndricos serían muy común para nosotros, aparte de ser los capacitores más comunes, los cables coaxiales. Cables coaxial. Lo han visto porque todos los RGB, estos son los cables coaxiales. Todos los cables que tienen que ver con señales. Esta imagen yo creo que es más clara. Vean ustedes cómo es un cilindro en la parte interior y un cilindro en la parte exterior. ¿Qué ventaja tiene esta geometría? La ventaja de esta geometría es que la carga es uniforme a lo largo del conductor. Donde lleva la carga es el del centro, ahí tiene una carga menos Q, y en la parte superior tiene una carga positiva. Se vuelve una señal muy uniforme, se mantiene por largas distancias la señal, y el estar separados por este material, es un plástico aquí que trata de separar, mantener la distancia entre los dos, reduce el ruido, o si lo quieren ver así, hay un blindaje de las señales, solamente hay campo en el interior. Este es un material dieléctrico que ahorita vamos a ver que incrementa la capacitancia, entonces se mantiene de manera constante la señal que hay dentro de este cable conductor. Bueno, ahí pueden ver qué es este cable coaxial, que es una aplicación de los capacitores a gran escala. Bien, me regreso a lo que les quisiera compartir, que es ahora los materiales dieléctricos. Bien, chicos, utilizando las ecuaciones que hemos analizado, ¿me pueden ayudar a determinar la capacitancia de este capacitor que tiene 200 milímetros de superficie? Más o menos. Y una separación de 10 milímetros, es aire lo que hay en su interior. Ustedes saben que nada más requerimos de la geometría y el material con el que está relleno. ¿Cuánto es, chicos? Más o menos la capacitancia. Área por permitividad eléctrica del aire o del vacío sobre la separación. ¿Qué capacitancia les da? .77, como dice ahí, por 10 por menos 13. Ok, esa es la capacitancia. Bien. Existen, muchachos, elementos que son no conductores, son aislantes, ¿sí? Que suelen colocarse entre los capacitores. El vidrio es un material aislante, el teflón, la madera, el papel, inclusive algunas combinaciones de semiconductores son resistentes a la corriente y permiten ser utilizados para amplificar la capacitancia. Ahorita les muestro una tabla de los materiales dieléctricos más comunes. Por ejemplo, si esto fuera vidrio transparente, es un dieléctrico, se opone a la resistencia de carga, se ha observado
que cuando ustedes lo introducen dentro del capacitor, la capacitancia se incrementa. ¿Ok? Vean ustedes, tengan ahí a la mano 1.77, que es cuando está el aire, lo introducimos y llegó a 8.30. Dividan 8.30 entre 1.77 para ver cuántas veces creció. Casi 5, 4.7 veces. 4.7 veces. Vean este numerito que está acá. Vidrio tiene una constante eléctrica de 4.7. Este numerito, ¿qué representa en realidad? El número de veces que ¿qué? No es el número de veces que es más grande la permitividad eléctrica. La capacitancia. El número de veces que aumenta la capacitancia. La permitividad eléctrica del vacío es otra, que seguramente va a estar relacionado con ese incremento. Pero, ¿qué es esta constante eléctrica? El número de veces que aumenta ¿quién, chicos? La capacitancia. La capacitancia. Por ejemplo, el papel tiene una capacitancia de 3.5. Si lo cambiamos a papel, dividan ustedes 6.18 entre 1.77. 3.49. 3.5 veces, ¿están de acuerdo? Lo que nos dice es que el capacitor se va a incrementar la capacitancia que tiene. ¿Están de acuerdo? Bueno, vamos a cambiar de dieléctrico y vamos a utilizar ahora teflón, que es un aislante. El teflón se utiliza para elementos que se quieren separar y que tengan baja fricción. Vean, cuando agregamos teflón, su capacitancia aumentó a 3.71. Dividan 3.71 entre 1.77. 2.1. 2.1. ¿Están de acuerdo? Bueno, lo que acaban ustedes de ver es que el dieléctrico tiene un efecto de incrementar la capacitancia. ¿Quieren aumentar la capacitancia de estas placas? Agreguen un material en su interior y lo que van a hacer es aumentar la capacidad de almacenamiento de cargas. Bueno, esa es la función del dieléctrico. Hay algo importante que tenemos que observar. Quiero que ustedes lo noten. Vamos a tratar de medir. A ver si se observa. No quiere. Bueno, cuando ustedes están trabajando con el dieléctrico, observen qué pasa con las cargas cercanas a las placas. Ahí vamos a incrementar la energía. Ahí está el campo eléctrico que hay de las placas positivas a las placas negativas. Quiero que observen qué pasa, muchachos, cuando introduzco el dieléctrico. Ahí va. ¿Y qué está pasando con las cargas ahora cercanas a las placas? ¿Qué les pasó? Se polarizó, ¿verdad? No se separaron, se polarizó. Las cargas negativas están cerca de ¿quién, chicos? De las cargas positivas. Y las cargas positivas de la placa inferior están cerca de las cargas negativas. ¿Están de acuerdo? Lo que está ocurriendo es que se generó un campo eléctrico en el interior del capacitor. Hay un campo eléctrico generado por las placas paralelas, pero cuando ustedes introducen el dieléctrico, se induce un campo eléctrico provocado por esta polarización. ¿Están de acuerdo? Entonces hay un nuevo campo eléctrico que podemos estimarlo como la diferencia de la carga que hay en el dieléctrico respecto al campo eléctrico que hay de las placas. Ahorita lo analizamos. ¿Está bien? Bueno, vamos a visualizar esta parte que les acabo de compartir para que podamos analizar con cuidado. Déjenme mostrar. Aquí compartir pantalla. Bien. Vamos a... Ojo, no se escucha. Voy, chicos.
Ok, ahí pueden ver, miren, esta tabla que ven aquí nos habla sobre las diferentes propiedades dieléctricas de los materiales. Observen la constante eléctrica que tiene el aire. 1, quiere decir que no aumenta nada, ¿verdad? Se queda la misma capacitancia que tenía. Vean el papel que habíamos visto hace un momento. El papel tiene una capacitancia de 3 veces el incremento de capacitancia. El vidrio, por ahí estaba, alrededor de 4.7. Aquí tiene marcado 5 veces el incremento de capacitancia. Pero vean si colocada en agua, ¿cuántas veces se incrementa la capacitancia? Por eso estos sensores de medición de volumen son muy adecuados para líquidos. En los líquidos, la capacitancia se incrementa mucho y es un buen material para construir los sensores. Mire el estronio de titanio, que es un material semiconductor, 310 veces. ¿Ok? Bueno, pueden darse ustedes cuenta que hay una nueva propiedad que se llama constante eléctrica. Y esa constante eléctrica lo que nos dice es el número de veces que se incrementa la capacitancia respecto a la capacitancia original. ¿Están de acuerdo? En otras palabras, la nueva capacitancia es la constante eléctrica por la capacitancia que hay en el aire. Este C sub 0 es la capacitancia con un material en el aire o en el vacío. ¿Okay? Esta es la novedad que ahora tenemos con el dieléctrico. La capacitancia se incrementa. ¿Están de acuerdo? ¿Y de qué va a depender? Del material que estemos colocando. Les compartí hace un momento que aparte de esta propiedad, es interesante ver que el campo eléctrico obviamente se genera entre las placas cuando no hay dieléctrico. Pero cuando agregamos un dieléctrico, ahora hay un efecto interesante. Ahora cuando llenamos esto de un material, suponiendo que estas fueran las cargas positivas y acá estuvieran las cargas negativas, se polarizan las placas internas con cargas de signos contrarios y por acá con cargas de signo negativo. ¿Qué quiere decir? Que va a haber dos campos eléctricos. Uno provocado por las placas originales y otro que va generado por la polarización que hay entre las cargas en la placa. Hay un campo eléctrico inducido. ¿Están de acuerdo? Si ustedes quieren calcular el campo total en el capacitor ahora con dieléctrico, ¿qué tendrían que hacer? Pues restar el campo eléctrico que hay entre las placas en el vacío, con aire, menos el campo eléctrico inducido. ¿Están de acuerdo, chicos? Bueno, eso es algo que ustedes han notado que se genera en el interior de un capacitor. La capacitancia que tenemos, pues ahora se va afectada por esta nueva propiedad y el campo eléctrico, pues se ve afectado por ese campo eléctrico inducido. Bueno, tómenlo en cuenta. Vamos a practicar con estas nuevas ideas. Voy a mostrarles aquí un capacitor donde se encuentra un dieléctrico. Pueden ver en la figura que es muy parecido a lo que estamos haciendo con el simulador del FET. Pueden ver dos placas paralelas de longitud L, alrededor de 10 centímetros por lado, separadas 0.25 centímetros, y se coloca un dieléctrico con una constante eléctrica de 15. ¿Qué significa ese 15, chicos? Las veces por las cuales se va a multiplicar. Muy bien, el número de veces que va a incrementarse la capacitancia. Bien, este arreglo está funcionando como si fuera un circuito en paralelo de dos capacitores. Uno con una cierta longitud, la mitad, y el otro vacío. Lo que nos preguntan es, ¿cuál será la capacitancia equivalente que tendrá este nuevo arreglo de capacitores? ¿Están de acuerdo? Bueno, pues vamos a tratar de analizarlo. Es un caso donde ya tenemos un material dieléctrico, donde ya sabemos que la nueva capacitancia es producto de esta constante eléctrica y la capacitancia del vacío. La capacitancia de un capacitor de placas planas, sabemos que es el área epsilon sub 0 sobre D. Y para un arreglo de capacitores en paralelos, sabemos que la capacitancia equivalente, pues simplemente
se suman las capacitancias de cada uno de ellos. ¿Ok? Bien, vamos a ver. Con esta información y con estos casos que hemos visto, tratemos de resolver. ¿Con qué empezamos, chicos? ¿La capacitancia de cada uno de ellos? ¿Les parece? Ok. Sí. Veamos. Ok. Hay dos capacitores. El capacitor 1, vamos a poner que es el que está con el dieléctrico. ¿Sale? Y el capacitor 2 es el que tiene aire, no tiene nada. Ok, comencemos con el capacitor 2. Su capacitancia es el área del capacitor 2, la permitividad del aire entre la separación que hay. ¿Vale? El área, ¿cuál es el área del capacitor 2? Este de aquí, chicos. ¿Qué área tiene? Recuerden que tiene 10. ¿10 por cuánto? 10 por 10 el capacitor total. La placa tiene 10 centímetros por 10 centímetros. 0.01 metros cuadrados. Aguas. Hay un detalle. Solamente es la mitad. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, ¿cuál es el área en realidad de este capacitor? 0.005 metros cuadrados. Muy bien. Pero son 2 ceros, ¿no? Ah, sí, pensé que había puesto los metros cuadrados. Perdón. Muy bien. Y el área de este capacitor sería 0.1 por 0.05. ¿Cuánto, chicos? 0.005 metros cuadrados. Ok. 0.005 metros cuadrados. Permitividad eléctrica del aire, 8.14 por 10 a la menos 12. Entre la separación que hay entre las placas, que nos indican que era 0.25 centímetros. 0.25 entre 100. Bien, ¿cuál es la capacitancia que tiene este capacitor? Según yo es 16.28 por 10 a la menos 12. 16.28 por 10 a la Menos 12. menos 12 faradios. Muy bien. Perfecto. Oigan, el segundo capacitor, ¿qué le pasa? El primer capacitor primero. Ahora tiene un dieléctrico. ¿Qué va a pasar con su capacitancia, chicos? Va a aumentar. Multiplica Aumentar. por lo que aumenta. Muy el bien. coeficiente. Y aproximadamente, si estuviera vacío, sería igual que el otro, ¿verdad? Sí. Entonces va a aumentar 15 veces el 16.28 por 10 a la menos 12. ¿Cuál será la capacitancia del segundo capacitor? Del primer capacitor. por 10. 244.2 por 10 a la menos 12. Bueno, pues sí. Faradios. Ok. Ahí se encuentran las capacitancias de los dos. Pero esos son separados, están funcionando como si fuera un capacitor en paralelo. Ahora, chicos, tratemos de calcular el arreglo de capacitores. Es en paralelo. ¿Qué pasa con las capacitancias? Se suman. Se suman. La capacitancia equivalente va a ser simplemente la suma de las capacitancias. 244 por 10 a la menos 12 faradios más 16.28 por 10 a la menos 12 faradios. Están funcionando como un solo capacitor de ¿cuánto, chicos? 260.28 Punto. 28 por 10. Muy bien, Max. 0.28 por 10 a la menos 12 faradios. Esos dos están teniendo una capacitancia equivalente a 260.28 por 10 a la menos 12. Ok, chicos, el caso que acabamos de analizar seguramente les va a dar alguna idea para resolver su sensor, ¿verdad?
Porque en lugar de tener un punto a la mitad, ¿qué van a hacer ustedes? Van a colocar su capacitor. Estoy suponiendo que es el de placas planas. ¿Ok? Voy a colocar aquí el contenedor. ¿Y qué va a pasar conforme vaya llenándose, chicos? De algún líquido. Va a ir aumentando. Va a ir aumentando, ¿verdad? Entonces, lo único que va a pasar es que ustedes lo van a ir dejando con una cierta altura, ¿verdad? Al final de cuentas, esto se va a ir convirtiendo como ¿qué? Como un capacitor de placas paralelas con aire. ¿Están de acuerdo? Uno donde hay aire, conectado en paralelo con un capacitor que tiene el líquido, ¿verdad? Que es donde tiene el líquido. Y lo más interesante es que vamos a tener que ir solamente midiendo cómo va cambiando la altura, ¿verdad? Van a ustedes que ir modelando cómo se van comportando este circuito donde está una capacitancia con el dieléctrico, que es el líquido, y otro que es el aire. ¿Qué necesitan? Saber qué líquido van a colocar, porque aquí van a colocar la permitividad del dieléctrico. Y acá pues ya saben que es la permitividad del aire. ¿Están de acuerdo? De aquí, lo que ustedes van a calcular es la respuesta que hay de la capacitancia respecto a la altura, por ejemplo. Del voltaje. No, el voltaje va a ser constante, pero ¿sí? Y de la carga que se almacena en cada uno de estos elementos. Lo que van a determinar es qué es lo que pasa con cada una de estas variables. ¿Cierto, chicos? Bueno, creo que ahorita ya pueden ustedes determinar el modelo sobre el cual van a aplicar. Van a tener que obtener una ecuación que les permita calcular la capacitancia de su sensor en términos de H. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? No. Muy bien. Profe, yo tengo una pregunta. O sea, con el dieléctrico que llenemos nuestro capacitor, o sea, si lo llenamos, se multiplica por esa constante cuando está o sea, cuando estás cubierto completamente, ¿no? El capacitor. De hecho, va a ir variando. Por eso la intención de mostrarles esta gráfica. Va a haber ocasiones en donde a lo mejor está al 25%, suponiendo que esto fuera 1 metro. Va a haber ocasiones que está a la mitad, 80%. Va a ir variando. ¿Sí? Claro, cuando está totalmente lleno, se va a comportar como un solo capacitor, ya con el dieléctrico en su totalidad, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Pero va a ir variando su funcionamiento de acuerdo a la altura o al volumen que vaya almacenando del dieléctrico. Si es un pedacito, pues nada más un pedacito de material se va a ir llenando. Eso es lo que ustedes van a modelar. Cómo este elemento que tenemos aquí les va a permitir generar las ecuaciones de comportamiento de su sensor. Ya saben que es un capacitor, ya saben que va a haber un dieléctrico, ya saben que se incrementa la capacitancia, que si queremos el campo eléctrico en el interior se reduce. Lo que nos falta por nada más modelar es cuál es esa ecuación que vaya generando la capacitancia en función de la altura. ¿Sí? Tienen ustedes que diseñar una ecuación que les permita modelar la capacitancia de este. Va a ir variando, donde uno de los casos es cuando está totalmente lleno. Otro caso es cuando está totalmente vacío, ¿verdad? Esa ecuación que ustedes describan les tiene que modelar todas estas situaciones para modelar cuando está lleno, cuando está vacío, cuando está en un punto intermedio. ¿Okay? Este es su reto, chicos. Modelar
esta situación, que vaya llenándose su capacitor de tal forma que les permita medir la cantidad de fluido que hay en el interior. ¿Y cómo lo van a hacer? Midiendo la capacitancia. Van a colocar un voltímetro y van a medir en todos ellos la capacitancia. Van a correlacionar, conociendo la capacitancia, cuál es la altura que debería tener. ¿Sí? Seguramente van a encontrar una relación lineal o que varía de manera proporcional. Pero ese es el reto que ustedes van a hacer. ¿Cómo a partir de la capacitancia lo van a correlacionar con la altura? ¿Está bien, chicos? No se les olvide. Van a utilizar la relación de capacitancia y esta capacitancia equivalente que ustedes están calculando. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Todo bien? Bueno, quisiera para introducir ya la última parte de nuestro bloque, de la parte de física, si todos pueden ingresar a la página de PET. Les voy a compartir aquí en la pantalla. Ustedes ingresen en su computadora para que lo vayamos siguiendo. Entren a pht.colorado.edu. Y lo que quiero pedirles es que ingresen a una aplicación sobre circuitos. Vamos a introducirnos a la parte de electricidad, la parte de física, electricidad, imanes y circuitos. Y quiero que por favor entren a esta parte que dice kit de construcción de circuitos de corriente directa. ¿Okay? Es al lado del capacitor, lo pueden ver. Kit de construcción de circuitos de corriente directa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que vamos a empezar a analizar es ya circuitos donde tengamos, además de capacitores, otros elementos. ¿Ok? Pero necesitamos empezar a retomar las características de los circuitos. Miren, en la pantalla pueden ustedes observar algunos elementos que hay para construir circuitos. Tenemos cables. Yo puedo hacerlos tan grandes o tan pequeños como yo quiera los conductores. Los cables son elementos que transmiten cargas eléctricas. Tengo fuentes de energía. O sea, esta es una pila voltaica. A través de una reacción química separa los electrones de la reacción química que hay de un electrodo, normalmente de plomo y una sustancia ácida, ¿sí? Y eso permite extraer corriente eléctrica. Tenemos también algunos elementos sobre los cuales el paso de la corriente eléctrica genera una resistencia, por ejemplo, los focos. Cuando ustedes conectan esto a través de una serie de conductores y una fuente, pues el flujo de los electrones calienta el filamento de tuxteno que hay y ese calentamiento genera una radiación electromagnética. O podríamos tener resistencias electrónicas como esta, que simplemente se utiliza para moderar el flujo de electrones entre los diferentes componentes. Algunos elementos de control, por ejemplo, ¿cómo se llama? Un interruptor para poder abrir o cerrar a placer la corriente eléctrica. Tenemos un fusible para controlar y evitar que al un incremento de corriente muy alto se nos queme nuestro circuito. Y bueno, hay una serie de elementos que también podríamos utilizar para poder construirlo. Por ejemplo, una goma que es un aislante, una moneda metálica, un billete. ¿Están de acuerdo, chicos? Bueno, todos ellos son elementos para poder construir circuitos. Bien. Con esto que ustedes ven, lo primero que tenemos que recordar es, bueno, ¿y cómo se construye un circuito? Un circuito tiene que basarse en una fuente de energía, ¿sí?, sobre el cual extraigamos electrones. Tenemos que desplazar los electrones a través de conductores a algún elemento eléctrico,
que nos permita consumir esa energía. Por ejemplo, aquí vamos a conectar a este elemento que es este foco. ¿Ok? Pero si lo dejamos así, observen qué pasa cuando está operando. En realidad, no pasa absolutamente nada. Y a pesar de que hay electrones en los conductores son fuente de cargas eléctricas, nada más que se encuentran en estado neutro. No hay desplazamiento de cargas. Para que pueda haber un desplazamiento necesitamos introducir un campo eléctrico, algo que desplace las cargas. Bien, no funciona, ni modo, tendríamos que hacer algo más. Y ese algo más es cerrar el circuito. Déjenme colocar nada más un interruptor para controlar el movimiento de la carga y el movimiento del encendido del conductor. Ahí está. Fíjense que ahí, a pesar de que ya está cerrado el circuito, no hay desplazamiento de cargas. Va a empezar el desplazamiento de cargas hasta que cierre el circuito y se empiezan a desplazar los electrones que había dentro del conductor, porque en el conductor había electrones, más los electrones que hay en la fuente. Se genera un campo eléctrico. La pila, su polo negativo se encuentra en la parte inferior. Entonces, los electrones están saliendo del polo negativo, ¿verdad? Y se están moviendo en sentido en este caso, en contra de la densidad del reloj para llegar al polo positivo. Se sienten atraídas por el polo positivo. Y este proceso se vuelve a repetir. Se extraen las cargas negativas y se hace la circulación. Lo más importante es que vean que para tener un circuito eléctrico tenemos que tener una trayectoria cerrada. Tiene que generarse un flujo de electrones que se extraigan del polo negativo y regresen al polo positivo. Si no existe esta circulación de electrones, no hay ningún movimiento de cargas. Lo que nos hace notar que hay una propiedad nueva, y esa propiedad nueva es que las cargas ahora se encuentran en movimiento. Y esas cargas en movimiento vamos a llamar corriente eléctrica. Lo que ustedes están viendo es una propiedad que le vamos a empezar a llamar corriente eléctrica. La cantidad de cargas que salen o que circulan por esta trayectoria en cierta unidad de tiempo. Se pueden dar cuenta que las cargas salen del polo negativo. ¿Ok? Salen del polo negativo. Sin embargo, esta idea de la corriente la vamos a ir ilustrando a partir del polo positivo porque lleva la dirección del campo eléctrico. El campo eléctrico va del polo positivo al polo negativo. Bueno, ahí está nuestro elemento. Y también podríamos, como lo hicimos para el caso de las capacitancias, también podríamos tener arreglos de resistencias. ¿Okay? También podríamos conectarlas en un arreglo de conexiones. Esto que ven aquí, chicos, es un arreglo de resistencias de dos focos, pero conectado ¿en qué forma? ¿En paralelo o en serie? Paralelo. En paralelo. Si nosotros medimos la energía que se está gastando entre ellos, nuestra batería es de 1.5 volts, de 9 volts, perdón. Pueden ver que hay 9 volts en este foco. Y también en este foco tenemos una energía de 9 volts. ¿Ok? La energía que están generando, que se están desgastando en ambos es la misma. Sin embargo, la corriente no. Si colocamos este amperímetro, vamos a tratar de colocarlo aquí, nada más para que podamos medir la corriente. ¿Ok? Sin embargo, pueden darse cuenta que la corriente es diferente, ¿no? La corriente en ambos... perdón, aquí estoy mal. Aquí tengo que conectar. Necesitamos conectarlo, perdón. Necesito conectarlo así. Vamos a desconectarlo. Ok, ahí está. Sí, vamos a volver a repetir la conexión. Déjenme conectarlo acá. Para que no haya... Exacto. Ahí está. Ahí está la corriente de esta primera parte. Y
la corriente del segundo foco lo podemos ver aquí. Noten ustedes que ahora las corrientes, bueno, son equivalentes porque son la misma resistencia. Vamos a cambiar un poco la resistencia. Ahí está. El voltaje es el mismo, las resistencias no lo son, ¿sí? Nos generan corrientes distintas. Bueno, lo interesante de estos arreglos es que podemos notar cómo cambia la corriente que pasa por uno de ellos, afectado por la resistencia que hay de los electrones que fluyen por este circuito. ¿Ok? Pueden ustedes darse cuenta que en uno hay un flujo de electrones más veloz que en otro. Bien, ¿qué pasaría si ahora los quisiéramos conectar en serie? ¿Qué creen que pase, muchachos, cuando queremos conectar ahora estas resistencias en serie? ¿Qué creen que pasa con Variaría el voltaje. Va a variar el voltaje. ¿Qué creen que pasa con la iluminación? ¿Sería igual de intensa que hace un momento? Sí. Ok. No sé. Vamos a ver. No, en serie no, porque pues el voltaje se divide, entonces se divide la intensidad. Va a ir disminuyendo la energía porque se va consumiendo. En el otro el voltaje era la misma, la energía era exactamente la misma en cada momento. Pero en este caso, cuando tengamos un arreglo de resistencias, vamos a dar cuenta que la energía disponible ya no es la misma. Como bien dicen ustedes, se va a ir consumiendo, se va a ir gastando. Bien, veamos. Ok. Veamos. Ahí está. Ahí está mi arreglo de resistencias. Y vamos a tratar de conectarlos. Ahora están en serie, como una serie de Navidad, que están conectados uno junto al otro. Déjenme, todas tienen la misma resistencia. Y cuando medimos el voltaje, se dan cuenta que nuestra batería sigue siendo de 9 volts. El voltaje la primera nos está consumiendo 3. Como es la misma resistencia, aquí está consumiendo otros 3. Y aquí está consumiendo otros 3 volts. ¿Ok? Están acumulando todo. Pero vamos a ver qué pasa si cambiamos un poco las resistencias para que se note un poco la diferencia. Este lo voy a dejar de 29. ¿Ok? Noten qué pasa ahora con el voltaje. Aquí vamos a consumir un poco más porque aumentó la resistencia, 5.36. Acá se consumen 1.82 y acá se siguen consumiendo 1.82. La luz que hay en cada uno de ellos va reduciéndose porque el voltaje de energía va cambiando. ¿Ok? Entonces, lo interesante de un circuito de resistencias en series es que la resistencia va disminuyendo, el voltaje va consumiendo energía, la suma de todos los voltajes va generándose de manera secuencial. Bueno, chicos, lo que vamos a hacer el próximo miércoles, vamos a trabajar con circuitos de resistencias, capacitores, vamos a analizar cómo se comportan. Quería nada más introducir en este momento estas nuevas ideas para que en la próxima sesión podamos ya analizarlos de manera formal y nos compenetremos a la parte ya de circuitos, resistencias con capacitores y combinaciones de ambos y tengamos ya los elementos finales para completar todo lo que estamos haciendo con estos retos. ¿Está bien, chicos? Bueno, hasta aquí, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengan de lo que hemos examinado el día de hoy? Básicamente, la novedad del día de hoy es introducimos un material dieléctrico entre los capacitores que incrementa la capacitancia y que afecta el campo eléctrico que hay en el interior. ¿Ok? Vamos a empezar a trabajar con las propiedades de conductores y resistencias y vamos a empezar a analizar estos nuevos circuitos que vamos a presentar para poder familiarizarnos con ellos más adelante. ¿Ok, chicos? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda que tengan de lo que hemos estado manejando? No, profe. Todo bien, profe. Todo bien. Bueno, recordarles, tenemos ya una actividad de
práctica de circuito de potencial y capacitores. Esa actividad ya la pueden empezar a hacer. Tenemos también una actividad de circuitos que eso se entrega hasta la próxima semana. Nada más les quiero compartir, ténganlo ahí presente en nuestra plataforma de WebAssign. Y empezar ya con nuestra definición de nuestro reto. El día de mañana vamos a trabajar media hora para poder plantear sobre la solución que ustedes van desarrollando. Y de ahí empezar ya a construir sobre todo las ecuaciones de análisis que ustedes deberían analizar. ¿Ok? Mañana vamos a dedicar un ratito. ¿Hay WebAssign para hoy? Creo que de matemáticas, ¿no? Nada más. No, de potencial eléctrico y capacitores. ¿Eso era de la semana pasada? Sí. Tiene que ver con arreglos de capacitores y la parte de cálculo de potencial. Es el que les compartía. Ese tenemos hasta el día de hoy, de los temas que vimos la semana pasada y terminamos el día ¿Se entrega hoy entonces? Tenemos todo el día para entregar. Ok. Profe, mira, también hay unos que cerraron el sábado de Semana Santa y es de capacitores y pues no lo habíamos manejado antes del tema. Ok, esa era una prelectura, pero se los vuelvo a abrir. La idea es que ustedes leyeran un poco sobre este tema para que cuando tocáramos el tema lo pudiéramos revisar con calma, ¿no? No se preocupen, yo lo vuelvo a habilitar. ¿Sale? Sí, está bien. Ok, chicos. Entonces, nos vemos el día de mañana. No se les olvide las actividades que tenemos. ¿Ok? Gracias, profe. Cualquier cosa, Profe. Rodrigo, cualquier cosa de asesoría, avísenme y nos ponemos de acuerdo. Con algunos de ustedes hemos estado trabajando en algún momento de asesoría. ¿Sale? Sí. Muy bien, que estén bien, chicos. Gracias, profe. Hasta luego. Descansen.